pensando en el programa y haciendo una reflexión justo antes de presentar a nuestro entrevistado, no puedo dejar de pensar en que en el momento que me enteré de que Pablo Grillo estaba en el hospital, estaba en peligro su vida, tuve como un déjà vu que me llevó a Santiago. ¿Por qué? Hablo de Santiago Maldonado, ¿no? Porque muchas coincidencias, ¿no? La fascista de Patricia Bullrich al frente de seguridad, la gendarmería reprimiendo y una vez más un compañero en riesgo de vida. Y porque olvidar es imposible, estamos en comunicación con Sergio Maldonado. Muchas gracias, Sergio, por la entrevista. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos, transcurriendo un momento difícil para los sectores populares, para la clase trabajadora. Comentanos cómo estás vos y cómo venís viviendo este camino que venís recorriendo por justicia. Bueno, en realidad son épocas en las cuales uno cree que lo mejor va a venir y terminamos viendo de que cada día viene peor. Pero bueno, con ese panorama es que no podés bajar los brazos y seguir avanzando en lo que se trata todos los días, como de evitar o también de que no, de lograr en algún momento de avanzar en la de saber la verdad, de acompañar causas que por eso son más nobles y tratar de que día a día, a pesar de que el odio va en crecimiento, contrarrestar eso y tratar de generar una empatía. Por lo menos es lo único que tenemos a mano y lo que mal que mal en muchos años nos fueron marcando las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Por ahí no están dadas las condiciones últimamente en el mundo, que hay un rebrote hasta fascista, neonazi, pero bueno, no por eso nos vamos a subir a otro colectivo que es totalmente al opuesto a lo que uno está acostumbrado y los ideales que uno tiene. La causa de Santiago quedó ahí con muchos interrogantes y muchos puntos oscuros, ¿no? Y muchas otras cuestiones que uno las ve claramente y sin embargo las niegan desde el poder, ¿no? Una de las cuestiones que yo recuerdo muy bien es la del gendarme Chazú saliendo con una herida en la cara del lugar y luego ese tipo recibió un ascenso de parte de Bullrich, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las inconsistencias, como para que la audiencia escuche, inconsistencias más groseras que vos puedas nombrar así en poco tiempo con respecto al tema de la causa de Santiago? Bueno, vos justo mencionás una persona que, si hacemos el mismo paralelismo con la dictadura, tiene el mismo desenlace. ¿A dónde está viviendo Echazu? Está viviendo en España, o sea, no está en nuestro país. Alguien que no sabemos de qué, o con qué argumento, qué es lo que está haciendo. Si fuera inocente, ¿por qué se fue, no? Porque se fue y si eso está siendo costeado con gastos reservados o cómo es que lo hace. Porque convengamos que no es una persona que pueda presentar una declaración jurada y que haya tenido una empresa o algo por el estilo. Entonces pasamos de estar ahí expuesto a una fuerza como gendarmería, o sea, no es que te ascienden y de pronto te terminás yendo, o sea, es muy llamativo todo. Y exactamente. Eso como para marcar algo. Segundo, el mismo Echazú, ya que lo nombraste, estaba haciendo un informe en Cuyamen y con pocos minutos de diferencia estaba siendo atendido de la herida en Esquel, algo que no concuerda, porque no puede haber estado, salvo que se teletransporte, no puede estar en dos lugares a la misma vez. Estaba en Esquel. Después, ¿qué hace? Se va y recorre 900 kilómetros y vuelve en camioneta. Si vos tenés una herida, lo más lógico es que te quedes, no es que te vayas. No pudieron demostrar
los kilómetros recorridos porque no estaban justificados. No pudieron, adulteraron los libros donde tenían municiones, adulteraron o rompieron la faja de seguridad de las camionetas, las lavaron, rompieron los precintos, mintieron en todas las declaraciones, hicieron todo acomodado de la mano de Barberis, quien era el que les iba delineando lo que tenían que decir en las declaraciones. Le sacaron los celulares para que no siguieran hablando en vez de agarrar e intervenírselos. Por el contrario, me intervinieron el teléfono a mí. Otra cosa que hicieron fue hacer varios rastrillajes, pero al menos 3 en el mismo lugar donde aparece el cuerpo de Santiago. El cuerpo se iba a plantar el 18 de septiembre, pero termina apareciendo el 17 de octubre. Los exámenes, las ampliaciones de la palinóloga dan cuenta de que el cuerpo de Santiago no pudo haber estado a lo sumo 30 días en contacto con el agua. Y el del veterinario dice que no estuvo ni en el agua ni en la tierra, porque en la forma que aparece el cuerpo no hubiese podido sobrevivir en ninguno de esos lugares tal como aparece. Y de hecho tiene polen de distintos lugares menos de pino, que es lo que más había en el lugar. O sea, está lleno de pinos y aparece con polen de otra región. Eso sin contar que nunca se peritaron los billetes de Santiago, las ropas, el DNI, se rompió la cadena de custodia, nunca se llamó a declarar a los gendarmes, nunca se los... y en esta mentira de son tantos peritos era mentira, fueron 24, de los cuales la mayoría eran por parte del Estado y de Gendarmería. No hubo una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto, no hubo un llamamiento a los testigos para declarar, hubo persecución. La causa judicial aún no la tiene el juez nuevo, que está en Ushuaia desde mayo del año pasado, y la causa física sigue estando en Esquel. Pesa 350 kilos aproximadamente, para que se den una idea del volumen que tiene. Si fuera por tierra tiene que hacer aduana y pasar por Gendarmería. Si va por avión la maneja la PCA, son las fuerzas que están implicadas. Una en la desaparición de Santiago, después tenés Prefectura, que es el que dispara a Rafael Nahuel, sigue en la impunidad. Prefectura hace los rastrillajes también en buscándolo a Santiago. El que adultera las pruebas de pólvora en las manos del prefecto que mata a Rafael Nahuel es Gendarmería. Entonces son todas las fuerzas, se van devolviendo. Sí, como el peritaje causas. Como el peritaje de Gendarmería sobre el tema de Pablo Grillo, ¿no? Que terminan echándole la culpa a él desde el disparo que recibió en la cabeza. Y acá lo que marca es que en la desaparición de Santiago fue la primera vez que participó una fuerza federal y que fue avalada por el propio Estado y obviamente por el gobierno de Macri y Patricia Bullrich. Y ahora, cuando le disparan a Pablo Grillo, es otra vez una fuerza federal. Y también lo matan a Bocha Rego, la prefectura en Parque Patricio. ¿Qué tiene que hacer la prefectura? Que tiene para cuidar los ríos, estando en Capital Federal, disparándole, acribillando, fusilando a una persona en un vehículo. Todas son cosas que se generan, así como empieza la persecución, el lawfare y los detenidos presos políticos con Milagro Sala, también empieza la escalada de violencia con Santiago. Una cuestión más que siempre me quedó en la cabeza, los testigos, tengo entendido, ¿no? Los testigos decían que Santiago había intentado pasar por un cruce del río y se lo encontró como 200, 300 metros el cuerpo río arriba, o sea que el cuerpo tendría que haber ido contracorriente. ¿Puede ser esa contradicción también? Sí, en realidad lo especificado en ese momento decía que eran 400 metros. No fueron 400, es aproximadamente 40 metros, un 10% en realidad. Y termina en un lugar en el cual la corriente, o sea, primero que se lo hubiera visto. Si uno ve los videos y cuando se lo encuentra, aparece en un lugar que ya había sido, que el agua esa estaba baja cuando yo llegué el 3 de agosto. Segundo, los buzos que están al lado, a uno le da el agua en el tobillo.
y es imposible que haya estado ahí porque en ese lugar estaban los caballos. Entonces, cuando el 17 de octubre el río estaba un poquito más crecido y había 50 centímetros de agua. De hecho, al buzo que lo saca agachándose le da el agua en el pecho. Es como, dicen una cosa escrita, pero cuando vos lo ves filmado es totalmente lo opuesto. Y el cuerpo aparece en ese momento. No es que emergió el día anterior, justamente cuando yo me estoy retirando a las 12 del mediodía, me vienen a buscar que no me vaya porque aparece el cuerpo. Habíamos pasado hacía minutos por ese lugar y el perro rastreador no hizo nada, no ladró. Digo, toda esta burda de cómo fue plantado, y el día anterior había estado mi abogada en ese lugar y no había absolutamente nada. No es que los cuerpos emergen con una hora, que decía, bueno, voy a programar para que salga a tal hora. No, empieza un proceso de descomposición, de un montón de cuestiones que hace que no emerja en el momento. De hecho, cuando hay un cuerpo fuera del agua, o que está que emergió, cuando llegamos ya directamente se ve detectado que estaban todos los carroñeros sobrevolando, y eso ocurre en ese mismo momento que yo me voy, o que digo que me voy a ir. Es muy evidente todo lo que pasó, y con la aparición del 17 de octubre fue tratar de invisibilizar la aparición, pues si aparece, ¿qué se hace el 17 de octubre? Está el Día de la Lealtad, bueno, estamos todos en otra, a Santiago no lo va a recordar nadie. Eso es lo que yo entiendo que se hizo y de esa manera. Sí, hasta no tan maquiavélicamente, ¿no? Pensado. Sí, sino también no solo Santiago. Recordemos que Luciano Arruga aparece de la misma manera, un 17 de octubre. Exactamente. No hay casualidades. No hay casualidades, no hay ninguna casualidad. Lo que no es casualidad tampoco es que Santiago haya sido atacado por las fuerzas federales por ser solidario, ¿no? Por querer sostener, ¿no?, principios y valores de solidaridad, por defender la solidaridad con, en este caso, el pueblo mapuche. Esta ultraderecha en el gobierno ataca justamente a quienes son solidarios. Sin embargo, han pasado ya varios gobiernos, ¿no? Y todavía esto sigue igual, ¿no? Sigue la impunidad. Sí, en verdad también cómo son las cosas y el por qué. Esto de la solidaridad lo que se hace también es denostar y atacar. O sea, primero era Santiago deshumanizarlo. Como si eso fuera poco, tratar de posicionarlo o llevarlo a un lugar político partidario con ligándolo a personas como si fuera una mala palabra, y tiene que ver con el odio al peronismo que hay que se desató en el último tiempo. Entonces, decir que Santiago era sobrino de Vaca Narvaja, que era un montonero, que era terrorista, que era un montón de cuestiones de calificativos que hacen a que, como si eso fuera ponerlo en otro lado, ¿no? Entonces, decir, che, era eso, después que era tal cosa, después que era un hippie roñoso, después que era un hippie con OSDE, un montón de calificativos que cuando vos ves del otro lado, y que obviamente con todo el dolor que pasan, no es el mismo ataque o el mismo tratamiento mediático cuando las víctimas empatizan con la derecha. Y tiene que ver, y lo voy a llamar por su nombre, porque el hecho de que sean padre o madre de familiares no hace a que no hayan quedado rodeados, y que no está mal, porque en realidad no es que hay una cooptación de esto, sino que cada uno entiende en qué lugar se tiene que posicionar y dónde se siente más cómodo, y me voy a referir a Bloomberg, tenemos el caso de María Luján Rey y el caso de Carolina Píparo. 3 personas que fueron
sus causas llevadas para la derecha, si se quiere, hay más personas, pero que de ahí terminaron posicionándose en un partido político, ocupando cargos de diputadas, ocupando cargos de violencia dentro de secretarías, siendo candidatos, y ahí no se cuestionó nada. En cambio, acá lo primero que se hace es decir, cuando pasa lo de Santiago, que ya no está para defenderse, empezó a decir el hermano cobra del Estado, Sí. Armarme campañas como que yo había sido candidato a senador, Sí, los un montón de trolls cosas. funcionando a full, ¿no? Claro, cuando en los otros casos están los ejemplos que pasaron y nadie dijo absolutamente nada, o sea, no hubo un ataque por parte de la izquierda, del kirchnerismo, del peronismo, del Partido Obrero, de los movimientos sociales contra esas personas, porque se considera que un familiar se siente cómodo en el lugar donde le dan por ahí un lugar o donde es más contenido. Da la casualidad que es lo opuesto a donde yo me posiciono. Entonces, eso, cómo se fue manipulando y cómo se fue tratando de desacreditar. Cuando pasa lo de Pablo Grillo, ¿qué es lo que dicen? Era un militante kirchnerista. O sea, y por eso está bien que le Por eso disparen, está bien matar. un O sea, disparo a la cuando cabeza, ¿no? ahora, Terrible. si a Esper dice que hay que dejarlo como un queso gruyere, que hay que meter bala, y después agarra cárcel o bala, y después le tiran un poquito de bosta en la puerta, que es lo mínimo. O sea, la verdad que no es que se está reivindicando la violencia. O sea, entonces yo lo que tendría que decir, hay que matarlo a Esper, y de esa manera no tendría nada. Entonces, si eso lo hubiera hecho las personas que lo hicieron o no, porque tampoco está comprobado, estarían libres, porque No, pero no, si no solo los que eso, por tirar intentaron, un poco digo, de bosta, están en cárceles de máxima seguridad, están en Ezeiza, cuando ni siquiera es un delito, es una contravención. Es terrible. bueno, lo mismo pasó, vos hablabas de distintos gobiernos, bueno, siendo Aníbal Fernández estando al frente del Ministerio de Seguridad, seguía la agenda de Patricia Bullrich, y que terminó trasladando 4 mujeres mapuche, una embarazada, a la cárcel de Ezeiza, totalmente ridículo, siguiendo la agenda de la derecha, cuando en realidad, de hecho, queda comprobado cuando aparece y le disparan a Cristina Fernández, no fue capaz de meter uno en cana. Tuvieron un montón de días los copitos paseándose como si nada, Milman borrando el teléfono. Entonces, terminan todos los mismos actores dando vuelta y no pasó absolutamente nada. ¿Y dónde llegamos al punto este? Por eso también yo le responsabilizo gran parte a Aníbal Fernández de haber seguido esa agenda. Sí, sí. No fue O lo capaz de de apartar a ningún o lo de gendarme. Facundo Castro, ¿no? O la desaparición de Facundo Castro, o la represión a trabajadores con el frigorífico Penta, ¿no? Que les rompieron la cabeza, que Bernie les mandó a romper la cabeza, ¿no? En plena pandemia. Entonces hay cosas a veces que hay que cuestionar y hay que empezar a tener costos políticos, porque en realidad si Aníbal Fernández hubiera hecho todo eso, hoy no tendríamos a Patricia Bullrich, o sí, pero la posibilidad iba a ser menos, porque iba a quedar digamos ahí en el ojo de la tormenta, y hubiese quedado expuesta con todo el operativo ilegal que hizo, que no así actuó Sabina Fredrik, que hizo un informe del pésimo operativo que había hecho la Gendarmería, pero después no se avanzó sobre eso. Por eso digo, también, ¿por qué se le llega a disparar a una persona que fue 2 veces presidenta y después vicepresidenta en funciones y hoy termina detenida? Bueno, porque no se actuó de la misma manera que se tendría que haber actuado, y muchas veces los gobiernos nacionales y populares a veces no terminan siendo como tal y terminan estando en otra posición. Sí, Y me hago cargo de todo esto, no es que lo termina digo porque está volando. para que no gane la derecha, terminan gobernando como la derecha. Totalmente, y hay algo que tampoco se persiguió. Cuando se hace esta persecución de los mapuches, quien canaliza y quien caranchea esa causa es Patricia Bullrich, que había estado al frente de una marcha que se hizo de los buenos vecinos que se hacen en Bariloche. Exacto. Los cuales conozco más de uno y son de terror, y que muchos de ellos han sido siempre financiados
y recibiendo préstamos sin devolución para construir hoteles y un montón de cosas, y da la casualidad que esos siempre fueron con gobiernos nacionales y populares, nunca les dio guita a la derecha. Entonces terminan puteando al kirchnerismo, cuando el kirchnerismo siempre tuvo políticas de producción y de que prevalecer fuentes de trabajo. Ahora me gustaría preguntarle, digo, este es otro tema, ¿no? Pero me gustaría preguntarle a todos los empresarios en Bariloche que no hay nieve, que no hay ocupación, que el sector hotelero y gastronómico se está cayendo a pedazos, si Milei va a ir y les va a dar plata o les va a dar, los va a subvencionar, como se ha hecho en otros gobiernos cuando ha habido crisis, porque ahora el Estado no está ni para tapar una ruta, ni para hacer absolutamente nada, pero sí para favorecer a los empresarios extranjeros, porque volviendo al tema de los pueblos originarios, lo que tiene que ver, cuando Abruj era secretario de Derechos Humanos y mandaban a reprimir a los mapuches, ahora, oh casualidad, Abruj como premio, así como, justo como para volver al tema de Chazú, a todos los gendarmes que participaron en la desaparición de Santiago, los ascendieron, a Brooks también le dieron un premio. Y en esto tiene que ver el pacto de impunidad. A Patricia Bullrich, el 5 de diciembre del 2019, la gendarmería le entrega un sable que dice: no voy a hacer la injusticia de tirar a un gendarme por la ventana. Y a Brooks, ahora como premio, le dan el INAI, que en vez de estar cuidando a los pueblos originarios, está apoyando los desalojos y por eso los reprimen y los sacan de sus tierras. Mira, y hay al zorro a cuidar al gallinero. Y hay un punto de contacto más, ¿no? Milman. Este Milman que estuvo impartiendo en el lugar, ¿no? De los hechos donde asesinaron a Santiago, ¿no? Dando las instrucciones a Gendarmería. Luego es el sospechoso número 1 de ser el instigador del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Totalmente. Y no solo eso, sino que tenemos otro personaje que es Pablo Nocetti, que Pablo Nocetti estuvo como asesor de Sovich cuando matan a Carlos Fuentealba, y era abogado de los genocidas cuando desaparecen a Julio López. Todos los mismos nombres dan vuelta. Y no solo en lo de Cristina Fernández está Milman, que le borran el teléfono en la agencia de seguridad de Patricia Bullrich, y a su vez le llega la jueza Capuchetti, que era la que también le había caído a la causa de una de las presentaciones que se hizo en la causa de Santiago. Siempre son las mismas figuritas. Y como olvidar es imposible, quería consultarte justamente sobre tu trabajo, ¿no? Este libro que vas a presentar, Olvidar es imposible, Santiago mi hermano. Sí, tiene que ver justamente con eso, porque se hace muy, muy difícil a veces olvidar ciertas cosas, y por otro lado había muchos puntos que me iba olvidando. Entonces, para no olvidarme, fue que se empezó a hacer esa cronología día por día, y una cosa es contar esto que yo cuento así medio aislado, y que en realidad pensemos que para que yo te pueda contar todo esto pasaron casi 8 años, porque en ese momento no estaba ni lo de Cristina, ni lo de Pablo Grillo, ni lo de Rafael Nahuel. Entonces, cuando uno hace toda una cronología con todos los hechos, es una muestra más de que fue premeditado y que fue avalado por el propio gobierno y con la complicidad del Poder Judicial para que eso ocurriera. Entonces, contado de esa manera, si hay alguien que no le puede generar empatía, bueno, ya directamente ya no hay mucho tampoco para hacer, porque se hace muy difícil a veces tratar de que la gente entienda. Hay mucha manipulación mediática sobre sectores importantes de la población, ¿no? Por parte de una maquinaria de información que desinforma, larga noticias falsas permanentemente, están con una política permanente de desinformar, ¿no? Y bueno, Erich Fromm decía, ¿no? Que aparte
el fascismo apela a los sentimientos, no a la racionalidad, y sobre todo a los sentimientos de odio. Y así Goebbels construyó el aparato de propaganda nazi, ¿no? Miente, miente y algo quedará, o una mentira que se repite muchas veces se transforma en verdad. Y bueno, es una pelea a dar también, esa batalla cultural de la que ellos hablan. Creo que es una batalla de nuestro lado, de los que amamos la solidaridad entre las personas. Creo que tu libro echa luz sobre esta situación y es importante que se sepa la verdad. Sí, bueno, también es como para ir manteniendo y contar, porque más allá de la cronología de esto del día a día, de lo que costó buscar a un desaparecido, lo que era enfrentar esa complicidad del Poder Judicial, lo que tiene cada vez de lo que atraviesa una familia cuando se pone eso al hombro. Y hay tanto también para contar y escribir que esto es sola una parte que abarca el 2017. Quedó mucho afuera, que tiene que ver con todo el resto de los años y todo cómo se va haciendo una transformación y cómo va teniendo otro impulso, que no solamente es lo de lo judicial, sino tiene que ver también con lo social. Y el acompañamiento de mucha gente, que eso también hace que sea posible que a 8 años no se pueda borrar y cerrar la causa de Santiago. Yo no me olvido más la primera juntada en el Congreso, apenas nos enteramos, participé de ella, ¿no? El primer día, esto estaba muy fresco y no éramos muchos, pero luego fueron manifestaciones masivas de verdad. Creo que eso también expresa que no todo está perdido, ¿no? Y que hay una porción importante de la sociedad que es solidaria y que piensa, ¿no? en una sociedad diferente, ¿no? Totalmente. Así que bueno, esperemos que con este pequeño aporte se pueda lograr eso en algún momento. O sea, como son todas cosas que desde lo micro para ver si llega a lo macro. Quisiera que anuncies, bueno, cuándo harías la presentación del libro. Tengo entendido que es el viernes 1 de agosto a las 18:30, ¿no? Sí, 18:30, ahí en el Caras y Caretas, en Venezuela 330. Así que bueno, no es un espacio muy grande, por lo que tengo entendido, es mucha la gente que parece que va a ir. Así que bueno, serán todos y todas bienvenidos. Sí, seguro que sí. Yo estaré laburando de noche, no voy a poder ir, pero algún compañero o compañera del espacio de comunicación espero pueda estar ahí. Y va a haber mucha gente porque en verdad olvidar es imposible. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y después siguen varias presentaciones, el 11 en la CTA, el 6 va a ser en La Plata. Hay una seguidilla ¿Tenés precisiones de esas presentaciones? ¿Así las podemos plantear? Hasta ahora tengo confirmado el 6 en La Plata, en el Museo Malvinas. Ajá. Después el 9 en la Feria de Editores, el 11 en la CTA en Microcentro, el 13 en Santa Rosa La Pampa, 14 General Pico, ¿qué más? Creo que 17 y 18 en Santa Fe, 20, 21 me parece va a ser Trelew, 23 en el PJ, 28 San Martín, 29 y 30 en Gualeguaychú, y así 7 de septiembre en Bariloche. Bueno, y en el medio hay muchas otras que todavía hay que ir rellenando todos esos días, pero no, es bastante un trabajo, menos lo que se fue gestando ahora, en verdad, muy grande y bueno, veo que lo haces con muchas ganas porque es importante echar luz sobre lo que sucedió. Así que bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias Sergio, y un abrazo muy grande, y bueno, nos vamos en alguna de estas presentaciones, espero que nos podamos ver. Te mando un abrazo grande. Totalmente. Chao, hasta luego. Chao.